Juan 12, del 9 al 11. Interesante, ¿verdad? Una pericopa bien corta y que con mucho contenido. ¿Sabe, hermanos? Hace 80 años, cumplen 80 años, el mes pasado cumplió, Albert Einstein, asistido y ayudado por el judío húngaro Leo Szilard, le escribieron una carta al presidente Franklin Delano Roosevelt. En esa carta, Albert Einstein le advierte al presidente que los nazis estaban desarrollando y experimentando para construir una bomba atómica. El presidente Franklin Delano Roosevelt escuchó a Albert Einstein. La importancia de escuchar. Y posteriormente se desarrolló el proyecto Manhattan, el cual, conjuntamente con cientos de científicos militares, muchos de esos científicos, entre ellos Albert Einstein, huidos de la Alemania nazi, construyeron el programa atómico. Se adelantaron a los nazis y usted sabe ya el desenlace. La importancia de escuchar, no ser soberbio, humilde, sabiendo el presidente Roosevelt que no sabía un pito de física, pero Albert Einstein sí. Pero cuando no escuchamos las advertencias, hay unas consecuencias muchas veces fatales. Oramos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Porque en tu santa voluntad nos permites exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Perdona nuestros pecados y ayúdanos. Por favor, ayúdanos en esta hora. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El presidente Roosevelt llamó a varios asesores, militares, científicos, y muchos se alarmaron, conocedores de la física, basados en la teoría de la relatividad. Sabían la posibilidad de la división del átomo y las consecuencias de dividir un átomo. Principalmente átomos de uranio enriquecido. ¿Qué es lo que está intentando el gobierno de Irán actualmente en sus plantas nucleares y sus centrífugas? Ahora, en 1980, la CDC se dio cuenta que una enfermedad muy rara estaba atacando los sistemas inmunológicos
de un grupo de varones en el área de San Francisco. Varios científicos muy dedicados, hermano, gente muy dedicada, que sus sueldos posiblemente no llenaban las expectativas del trabajo inmenso que estaban haciendo, empezaron un conteo de muerte de ese grupo de varones. ¿Sabe, hermanos? El versículo 9 nos habla de la psicología de masas, si podemos llamarlo así. Es interesante cómo Juan lo retrata, el apóstol Juan. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, que Jesús estaba allí en Betania, en el área donde había ocurrido el milagro de Lázaro. Y vinieron multitud, una gran multitud, no solamente por causa de Jesús, mire qué interesante, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces, ¿verdad? No quiero ser peyorativo con la multitud. Yo creo que yo también hubiera corrido a ver a Lázaro. Un hombre que la noticia que se había difundido, que había muerto hacía 4 días, era un hombre que ya no olía bien por la descomposición de su cuerpo. Y el rabí de rabí, el maestro de maestros, le había dado la vida. Por lo tanto, posiblemente alguna parte de la multitud quería verlo con sus ojos a ver si era verdad. Otros posiblemente pensaban que era un impostor. Otros querían ver el milagro porque nunca habían visto un milagro de esa magnitud. Usted tampoco, ni yo tampoco. ¿Sabe algo? Que he visto un milagro mayor que ese. Una vida cambiada por Dios. Uf. Pero oiga, y allí estaban las multitudes viendo al maestro en esa psicología de masas, moviéndose para ver si iba a haber otro espectáculo como ese, para ver a Lázaro, posiblemente tocarlo. Yo me imagino al pobre Lázaro, no sé si había paparazzis en ese tiempo, pero perseguido por las multitudes. Pero más que eso, y esto es muy importante, es lo que anunciaba ese milagro. El sonido fuerte, más allá de una trompeta, más allá de una bocina estereofónica, el sonido fuerte que indicaba que Dios estaba en medio de su pueblo. Que Dios llamaba a su pueblo a arrepentimiento. La advertencia de Dios, como Cristo decía, que el reino de los cielos se ha acercado y que era hora de dar frutos de arrepentimiento. ¿Sabe? La CDC empieza a hacer los estudios y nota que esta enfermedad va matando en una forma sistemática y en forma cruel a ese grupo de varones que tenían una característica en común: eran homosexuales. Por lo tanto, van buscando el paciente cero, como se conoce, el paciente cero, que es el que difunde la enfermedad, pero que él aparentemente es inmune.
Y poco a poco hacen la investigación y van llegando a el término que me viene es azafato, debe tener otro término, que tenía vuelos entre Canadá, Nueva York, Europa, muy activo sexualmente, y que aparentemente era el punto de origen de la enfermedad. Por lo tanto, para hacer la historia larga, corta, las muertes van aumentando, porque es importante que usted entienda que nuestros cuerpos no están hechos para la promiscuidad. Yo sé que nos venden las historias del placer inmediato, de falsa felicidad, pero nuestros cuerpos no están hechos para la promiscuidad. Y mucho menos cuando rompemos el diseño de Dios para la sexualidad. Por lo tanto, la CDC reúne a un grupo en la ciudad de San Francisco y le advierte que hay una enfermedad que está matando a todos los varones homosexuales en la ciudad de San Francisco y que la misma se va difundiendo. No quisieron escuchar. No creían a la CDC. Inicialmente creían que era parte de la política del presidente Ronald Reagan de esconder y atacar la vida homosexual. ¿Sabe, hermanos? Cuando usted no escucha las advertencias, usted va a sufrir ciertas consecuencias. Y regularmente las advertencias en nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestro cuerpo, vienen, número uno, principalmente, porque vamos a morir. Nacemos para morir. En el momento que nacemos empezamos a morir. Y aunque nuestro punto alto de desarrollo humano es a los 18 años, posiblemente en otros a los 20, porque como eso cambia tanto, pues. De ahí en adelante, nuestro cohete va para abajo como un zeppelin. Y no importa lo que usted haga, no importa. No estoy diciendo que no lo haga, no me malinterprete. No importa lo que usted haga, su fecha está en piedra ya. Y nadie se la va a borrar. Absolutamente nadie. Porque el Dios que nosotros servimos es el Dios que controla todo. Y nuestros cabellos, aún nuestros cabellos, dijo Cristo, están contados. Esa es una de las primeras señales. El envejecimiento. La cercanía de la muerte. Una segunda señal es malas prácticas con nuestra vida. De cualquier índole. Excesos en nuestra vida. De cualquier índole. De trabajo. Porque siempre hablamos, ¿verdad? De excesos en los vicios. Alcohol, fumar. Pero mire, el trabajo excesivo. Tomar responsabilidades que a usted no le corresponde. Se llena usted de estrés. Y entonces vienen otras consecuencias. Una tercera señal es una vida promiscua. Donde los médicos le advertirán, le dirán lo que va a pasar o lo que ya está pasando. ¿Sabe? Mire el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¡Qué oración más terrible! Yo creo que es
la oración más terrible, yo creo, ¿verdad? Me puedo equivocar. Vamos a decir una, no voy a decir la oración más. Una de las oraciones más terribles que hay en la Biblia, porque envuelve muchas cosas. Número uno, envuelve envidia. Los enemigos de Jesús envidiaban a Jesús. Envidiaban su sabiduría. Envidiaban sus predicaciones. Envidiaban las multitudes que lo seguían. Envidiaban los milagros que ellos no podían hacer ni replicar. Y entonces una característica de la envidia es que la misma va escalando si usted la alimenta. Por eso es muy terrible la envidia y se nos recomienda, ¿verdad?, luchar contra ella porque es pecado muy grave por el daño no solamente que podemos hacer, sino que nos hace a nosotros en salud emocional. Y también se nos recomienda alejarnos de la gente envidiosa. Y es fácil identificar la gente envidiosa. Lo que pasa es que regularmente somos muy amigos de esa gente envidiosa. Y se nos hace difícil alejarnos porque hemos creado una dependencia emocional con esa gente envidiosa. Allá usted, Dios lo ayude. Esa envidia, los fariseos la alimentaban. La alimentaban con orgullo. La alimentaban por no escuchar las advertencias que yo dije en el versículo 10, el megáfono de Dios. Y entonces la envidia, cuando es alimentada en esa forma, se convierte en odio, en profundo odio. Y el odio ciega a los seres humanos y lo hace cometer graves errores. El odio de un amor traicionado, el odio de una injusticia, el odio de aquellos que nos engañan. Y cuando damos cabida al odio, no oímos las advertencias, no oímos los consejos, no oímos a Dios, el megáfono de Dios. Y allí Dios estaba dictando a través de la resurrección de Lázaro que Él era la resurrección y la vida. Allí estaba diciendo Jesús, es la hora del arrepentimiento, porque Dios está en medio de ustedes. Pero el fariseísmo no quería escuchar. Entonces, cuando no queremos escuchar las advertencias, y esas advertencias se convierten en odio, el odio nos vuelve irracionales. La CDC, en esa famosa reunión en San Francisco, estaban sorprendidos los científicos que estaban allí cuando los grupos de homosexuales se levantaron contra los científicos de la CDC. Y algunos decían, recuerda, tienen miedo. Y es verdad, la muerte, cuando empieza a tocar nuestras vidas, nos da miedo. Mucho miedo. Y había un lugar en San Francisco que se multiplicaba en varios lugares, llamado los baños públicos. Los baños públicos en San Francisco eran lugares de encuentro de los homosexuales. Y eran focos de infección. Focos de donde la enfermedad se regaba. Hay un término más bonito, pero no me sale ahora. El contagio. Y la CDC quiso cerrar esos lugares. La advertencia, están muriendo, ustedes están muriendo.
Mira qué interesante, hermano. Pero los dueños de los lugares no quisieron cerrarlos. Y decían que iban a ir a los tribunales. Los tribunales de cobardes, de jueces cobardes, que ante la política y la presión no se iban a atrever a cerrar nada y volverían cómodos en sus carros caros a sus lugares privilegiados, mientras la población moría. No solamente ya en San Francisco, sino en varios lugares de los Estados Unidos. No oían la advertencia. Los fariseos no oían la advertencia. Por lo tanto, cuando usted no quiere oír y usted se ciega por el odio y se vuelve irracional, llega el asesinato. Tengo que eliminar lo que me molesta, lo que yo no quiero oír. Israel odiaba a los profetas por eso, porque yo no quiero oír la voz de los profetas. Yo no quiero oír que me confrontan con mi pecado. Yo no quiero oír que estoy mal. Yo no quiero oír que soy condenado. Es la hora de matar a estos hombres. Y asesinaban a los profetas. Y lo interesante del versículo 10, que hay varias verdades aquí que quería compartir con ustedes, es la cobardía. No sé si usted ve la cobardía en el versículo 10. Acompáñenme, hermano, porque esto está tremendo. Qué tremenda es la palabra de Dios. Qué mucho contenido tiene la palabra de Dios. ¿Por qué querían asesinar a Lázaro y no a Jesús? Era más fácil llegar a Lázaro que a Jesús. Era más fácil esconder el asesinato de Lázaro que el de Jesús. Porque si mataban a Lázaro iban a decir, ve que eso era un impostor y por eso ha desaparecido, porque la verdad es que no era Lázaro. Eran cobardes. Era una mafia. La CDC se da cuenta con el tiempo que la enfermedad no solamente está en el grupo de homosexuales. La CDC se da cuenta que la enfermedad fue pasando a los heterosexuales. Pero ¿cómo es posible eso? Los bisexuales, algunos con sus vidas secretas ante sus parejas, pasaron la enfermedad a los heterosexuales. Los heterosexuales promiscuos recibieron el castigo de una vida licenciosa, de una vida sin frenos. La CDC no pudo detener la epidemia. Entonces, en ese mundo de envidiosos, de competencia, de hipócritas, de gente interesada en fama o en el Nobel de Medicina, estoy a punto de maldecir ese premio. Empieza una competencia entre el doctor Galo en Estados Unidos y el Centro de Enfermedades Pasteur en Francia. El Centro de Enfermedades Pasteur encuentra el virus. Pero el doctor Galo, que primero ya no quería estudiarlo, pero ve las grandes ventajas, adquiere parte de la prueba francesa y lo publica como un descubrimiento de él. Y usted imagínese lo que vino después. En medio del dolor, de la angustia,
de los enfermos de SIDA, muchos de ellos inocentes, cuando ya la enfermedad empieza a pasar a los niños, a las embarazadas, habían uno principalmente muy interesados en el premio Nobel de Medicina y era capaz de cualquier cosa, no importando el dolor. ¿Sabe, hermanos? En un momento, los intereses de los propietarios de los baños públicos de San Francisco tuvieron que ceder. Y los baños públicos, el SIDA los cerró. Porque no se oyó la advertencia. El fariseísmo no quería oír de Jesús. El fariseísmo sabía que el milagro de Lázaro era imposible refutar. Pero no querían oír a Dios. No querían oír el megáfono de Dios, que le decía, arrepiéntanse. En el versículo 11 dice, leyéndolo desde el 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y aquí entra un elemento muy importante, hermano, de tener una fe viva, verdadera y de carácter. Había una serie de televisión hace muchos años. Posiblemente Ángel Carrasquillo se acuerda de ella. No, yo me acuerdo de ella. La casita en la pradera, así se llamaba la serie. Era en el oeste, ¿verdad? Y tenía historias así de la familia y la lucha de esa familia en el oeste. Pero es interesante porque al pueblo, ese pueblo que estaba, que donde se hacía la historia, había una iglesia evangélica protestante, pues es un país protestante, Estados Unidos. Había una sola iglesia en ese pueblo. No sé si usted ha visto películas del oeste. Yo regularmente las odio, pero he visto 2 o 3. Que siempre en el pueblo hay una iglesia evangélica, protestante, ¿verdad? Y está el ministro. Siempre es así. Pero ese pueblo llegó un predicador. Oiga, ese predicador estaba tremendo. Porque detrás de él venían un montón de milagros. Y gente tiraba las muletas y otros no caminaban. Bueno, olvídese, un montón de milagros. Y la gente que iba a la iglesia evangélica, esos que parece que sus raíces corrieron a ver al predicador. Y el pastor allí, protestante, no dudo que fuera reformado, se quedó con 2 o 3. Gente principal de la ciudad, muy importante eso. Gente que había aprendido con ese pastor lo que dice la Biblia. Y no se dejaron impresionar por las predicaciones de ese charlatán. ¿Y por qué charlatán? Porque un día ese predicador dijo, voy a ir a otra ciudad cerca, pero regreso. Y 2 o 3 que todavía pertenecían a la iglesia fueron a esa ciudad. Y se dieron cuenta, mire qué cosa se dieron cuenta esos muchachos allí, que los mismos que fueron sanados acá, se sanaron allá. Mire qué cosa. Y cuando él regresó, esos que estaban firmes, mire, en esto, confrontaron al predicador. Y lo revelaron como un mentiroso. Y allí la gente
empezó a correr. Y él justificaba, no, porque yo lo hacía así para que su fe se fortaleciera. Nunca la mentira fortalece nada. ¿Sabe algo, hermano? Muchos quieren vivir en la mentira. En la mentira en relación a su salud. En la mentira en relación a su relación de matrimonio. En la mentira en sus relaciones laborales. Muchos creen que pueden utilizar su cuerpo para cualquier cosa y nada va a pasar. No oyen las advertencias. Y cuando tú no oyes, cuando yo no oigo, un día vamos a oír el megáfono de Dios. Solamente pídele al Señor que ese día no sea demasiado tarde. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.